Hola, buenas tardes. Bueno, después de este nuevo aplauso, fuerte aplauso, homenaje a todos los héroes, a todas las personas que están dando la vida por nosotros y bien merecido, estoy de nuevo para compartir una nueva reflexión, una nueva meditación sobre una lectura que es uno de los libros, novelas, que probablemente más han marcado mi infancia y la de muchas personas con las que he podido comentar libros. Es el libro de Michael Ende, escrito creo recordar, en el 1974, que se llama Momo. No lo voy a explicar porque es un libro que además quiero que sea una propuesta para vuestra lectura en la semana, pero es un libro creo que esencial para poder ver de manera muy clara en qué medida ya todos los problemas que actualmente se están pudiendo advertir en la sociedad y se están viviendo, ya había un profeta que estaba apuntando en líneas maestras y definiendo muy bien aquellos aspectos que estaban afectando a una sociedad como la actual. Es decir, es una profecía realmente ese libro. Y simplemente sí me gustaría, para que también pueda ceñirme a unos 15 minutos de reflexión, para que después hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas, abordar dos ideas del mismo que considero que nos pueden ayudar mucho en estos días de estancia, en nuestros hogares, en nuestras familias, que nos pueden invitar a esas reflexiones. Si os acordáis, el día pasado, hablando de Víctor Frank en el libro del hombre en busca de sentido, comenté la importancia que tiene el tiempo de reflexión, el hacerse preguntas de medio y largo alcance en nuestras vidas para que esta situación, estas pruebas que estamos viviendo todos, no simplemente pasen como algo más en nuestra vida, sino que pueda servir verdaderamente de un punto de inflexión donde podamos decir que hay un antes y un después. Verdaderamente, para poder decir eso no basta con cambiar los muebles de casa, es una metáfora, sino que lo que tenemos que conseguir es cambiar algo en el interior nuestro que nos invite a ver la vida de una forma renovada. Eso es lo que yo denomino transformación. Estos momentos nos inviten a aprender a trascender, sobrenaturalizar las cosas y sobre todo aprender a tener esa mirada que, que nos invita a tener la capacidad de renovar constantemente todo lo que nos rodea. Os hacía la reflexión también, en unión al libro de hoy, que me invita a mí este personaje de Momo, a tener una mirada de niños, ¿no? Una mirada capaz de estar siempre en posición positiva, de no estar enjuiciando, de no estar clasificando, encorsetando, juzgando, de forma cerrada, impidiendo que de esa manera que los demás puedan tener la oportunidad de crecer, de desarrollarse ante nuestra mirada, de sentirse valiosos, de sentirse queridos, de sentirse aceptados, en definitiva de sentirse dignificados. Está claro, e insisto en la misma idea, que en la medida en la que uno es capaz de mirarse a sí mismo de esta forma, uno al dignificarse es capaz de dignificar a los demás. Con lo cual, de alguna forma, mi propuesta siempre va en la línea de que en la medida en lo que tú eres capaz de cambiar en tu interior, eso te habilita para cambiar tu mirada hacia afuera. Momo es una niña que no sabe ni decir su edad. De hecho, cuando le preguntan unos de la población, pues qué edad tiene, pues dice 100 años, 102, inventándose la edad porque de alguna manera nos quieren marcar esa atemporalidad que significa su propio personaje, ¿no? Su sencillez, su pobreza, es una persona harapienta que vive en un anfiteatro y que lo único que sabe hacer Momo, y lo sabe hacer muy bien y mejor que nadie, es escuchar. Este es el primero de los temas que sí que quiero abordar en relación con lo que ya hablé la semana pasada, que es la capacidad de escucha. Momo afirma que poca gente sabe escuchar y de hecho lo voy a poner en sus palabras y lo voy a leer porque creo que merece la pena reflexionar sobre este aspecto leyéndolo.
que creo que tiene mucha más riqueza. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizá algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pero eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurría de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no. Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros, y el otro, en cuestión, notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo, y le resultaba claro, de modo misterioso, mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre todos los hombres, y que por eso era importante a su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Es el narrador el que lo comenta. Esa es la primera idea que sí me gustaría parar en ella. Cuando relata Michael Ende la manera de escuchar de Momo, lo que tenemos que ver es, en la línea de lo que comenté la semana pasada, es de qué forma cuando alguien conecta con su ser, con su corazón, es capaz de posibilitar que el otro también conecte con su ser y con su propio corazón. Es decir, generar ese vínculo de alta calidad que permite que los demás se transformen frente a nuestra propia mirada. Cuando uno escucha de forma abierta y no está constantemente clasificando, evaluando, parcelando, cosificando al otro, juzgando, lo que consigue es que el otro libere esa capacidad de dar lo mejor de sí, de liberar toda esa simplicidad, esa sencillez de descubrirse ante sí el valor que tiene. Por eso yo lo que me pregunto, y quizá lo traslado también a todos vosotros, es qué tipo de escucha tenemos en casa. ¿Sabemos escuchar verdaderamente de forma abierta? ¿Estamos siempre tratando de tener la razón, de tener la verdad, de justificarnos, de querer que se hagan las cosas como yo quiero que se hagan porque pienso que es la mejor manera? ¿Escuchamos verdaderamente las necesidades de la persona que tenemos al lado, sus miedos, el sufrimiento? ¿Sabemos hacernos ecos de ellos sin tener la experiencia de que estamos a lo mejor sintiéndonos muy vulnerables y que por ello nos protegemos? Estas preguntas yo creo que son importantes que podamos ahora pues hacérnoslas todos, ¿no? ¿Para qué? Para ganar y dar un salto muy grande en nuestra calidad, en la manera de estar en casa, de convivir, de mirar a nuestros hijos, de compartir, de que se nos vea vulnerables sin que por ello nos tengamos que sentir avergonzados, que se nos pueda ver naturales, espontáneos, alegres, esperanzados, porque lo principal que creo que tenemos que tener claro en estos momentos es que de lo que pueda surgir de esta situación, lo más importante es que surja de la esperanza, que surja de la ilusión, que surja de la capacidad de creatividad, de la capacidad de liberarnos de de las tendencias, por ejemplo, al mundo de la apariencia, al tener, al acumular, al estar constantemente con la cabeza atada a las preocupaciones, a lo que os decía el día pasado de la contingencia de las cosas, aprender a sobrenaturalizar,
a trascender esa mirada para que siempre encontremos en ese hogar, desde esa mirada trascendente, esa esperanza que queremos transmitir al mundo y empezando con los nuestros. Si nosotros no somos capaces de hacer ese cambio, de dar ese salto, no ayudaremos, no nos acompasaremos al sufrimiento de los demás. Tenemos que ser capaces de ser los primeros en tomar la iniciativa, asumir ese liderazgo, asumir esa responsabilidad que tenemos todos en nuestras propias vidas. Con lo cual, la primera idea queda clara: escuchar, escuchar, escuchar. Una buena manera de aprender a escuchar es aprender a contemplar, ¿no? Aprender a contemplar lo que nos rodea, en silencio, observando, sin análisis, simplemente viendo lo bueno que tiene cada persona, lo bueno que tiene cada circunstancia, el lado positivo que tiene todo, llenándonos de gratitud, llenándonos de ilusión, de alegría, de ganas de contagiar, esas ganas de jugar, de divertirnos, de hacer de la vida verdaderamente algo agradable para los demás. Esa primera idea pues la dejo ya cerrada. La segunda idea que quiero comentar es sobre el tiempo. Y tiene relación también con la capacidad que tenemos el ser humano de perder nuestra conexión con el ser, con nuestra identidad, que encarna en el libro de Momo Los hombres de gris. Los hombres de gris nos roban el tiempo, ¿no? Hoy por hoy, para mí, los hombres de gris, que son esos pensamientos compulsivos que están constantemente amenazándonos, llevándonos al futuro, al pasado, con preocupaciones, que en agitaciones, nos roban esa libertad, están siempre en situación de tensionar nuestro interior, de quitar espacio, de hacernos ver lo negativo que tiene todo, ¿no? Nos llena de toxicidad, ¿eh? Todos esos pensamientos que están golpeándonos de forma aleatoria, esa inercia, ¿no? Es una buena oportunidad de romper con esa inercia, de decir, basta ya, ya no quiero que mi vida la lleve una inercia, que la vida me viva, quiero vivirla yo, quiero ser el protagonista de mi vida. Esa es una reflexión que creo que es importante que nos la hagamos. Basta ya, porque si no, yo me identifico como un amasijo de compulsivo, de pensamientos que me llevan de una agitación a otra, simplemente en el mundo de la urgencia. No sé poner lo importante lo desecho porque solo me mueve como un bombero a apagar fuegos. Y lo que tengo que saber es cómo hago dentro del mundo de la urgencia que me toca vivir, poner, sobre todo como pieza fundamental, lo que es importante de verdad. Esto nos lo enseña Beppo el Barrendero, que se resiste, como Momo, a que esos hombres de gris se adueñen de la ciudad, porque son los únicos que, al ser capaces de guardar ese silencio interior, no son consumidos por la vorágine de una vida de depredación que nos lleva, como en la actualidad, ese producir, esa eficiencia constante, ese sentirnos como un medio para un fin, como sentirnos como un producto, en una vida de producción constante, de tener que demostrar, de tener que estar constantemente justificándonos ante los demás, obedeciendo siempre a voces ajenas, externas, o sea, perdiendo nuestro ser, nuestra identidad. Y ellos son capaces, asimismo como Casiopea, que es una tortuga que nos lleva a Maestro Hora, o sea, es una fábula maravillosa, una narrativa llena de invención, de creatividad, pero encarna verdaderamente lo que está sucediendo ahora, ¿no? Esa ausencia de libertad en la que se encuentra el hombre de hoy por haber permitido otorgar su tiempo al ruido y a la agitación constante. Y Beppo tiene la solución, Beppo el Barrendero, y Beppo dice... dice, Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad. Pues en su opinión, todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias causadas por la prisa o la imprecisión. Atento, repito. Pues en su opinión, todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias, causadas por la prisa o la imprecisión. Ahí que cada uno
haga su propia reflexión. A Beppo le gustaban estas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles lo hacía lentamente, pero con constancia, con constancia. Cada paso una inspiración y a cada inspiración una barrida. Paso, inspiración, barrida. ¿Hacemos esto en nuestras vidas? ¿Podríamos hacer eso en nuestras vidas? De vez en cuando se paraba un momento y miraba pensativamente ante sí. Después proseguía. Paso, inspiración, barrida. Mientras se iba moviendo con la calle sucia ante sí y la limpia detrás, se le ocurrían pensamientos. Pero eran pensamientos sin palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor del que uno a duras penas se acuerda, o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos, y como ella le escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. Qué bonito que podamos encarnar ser Momo todos nosotros, ¿verdad? Y que simplemente por ese saber estar y saber escuchar permitamos a los demás ser su mejor versión y que liberen su verdadero talento. Ojalá, ojalá consigamos ese grado ese grado de perfección. ¿Ves, Momo? Le decía, por ejemplo, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Esto es una metáfora con lo que nos puede pasar ahora, ¿no? Miró un rato en silencio a su alrededor y entonces siguió. Y entonces, dice Beppo, te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa, cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace más corta y te esfuerzas, más todavía empiezas a tener miedo, al final estás sin aliento y la calle sigue estando por delante. Así no se debía hacer. Qué bonito, ¿eh? Cómo expresa muy bien de dónde nace ese miedo a esa incertidumbre que constantemente hace que estemos en esa agitación y perdiendo la paz, viendo que además nunca se agota la contingencia, siempre puede haber un nuevo problema detrás del anterior. Pensó durante un rato, entonces siguió hablando, y con esto voy a acabar. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes?, le dijo a Momo. Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. Nunca más que en la siguiente. Volvió a callar y reflexionar antes de añadir. Entonces es divertido. Eso es importante, porque entonces se hace bien la tarea. Qué bonito, ¿eh? El hecho de estar presente, como os dije el día pasado, con todo el ser, sin tener la cabeza en el futuro ni en el pasado, viviendo el presente del día de hoy, permite esa clase de libertad que hace de tu trabajo y de tu tarea algo divertido, algo que está verdaderamente lleno de alegría, porque no estás esperando que nadie te apruebe lo que haces, ni que nadie te esté evaluando, ni te esté midiendo en tu trabajo. Lo haces porque sí. Eso es lo que es una experiencia autotélica, en griego es autotelos, que es un fin en sí mismo. Es la pura satisfacción de hacer las cosas bien en cada momento que nos toca hacerlo. Y dice, y así ha de ser. Pues nada, creo que he compartido un par de días muy interesantes y lo dejo aquí porque para que nos invite a estos días a esta reflexión, ¿no? Por un lado, a esa capacidad de hacer cada cosa que hagamos con esa conciencia, con esa presencia, con esa invitación de vivir el presente, de no estar con la cabeza en agitación de un futuro que es incierto, ni tampoco de un pasado que nos culpabiliza. Que vivamos cada cosa al 100%, que vivamos nuestra vida en solidaridad, en resonancia con las necesidades de los demás, atendiendo a los problemas que puedan asolar a nuestro alrededor, dando lo mejor de nosotros mismos, entregando nuestra vida, que es lo único que en estos momentos es más importante, ¿no? Ser para los demás, pero para ser para los demás, lo primero que tenemos que aprender es ser para nosotros mismos. Y para ser para nosotros mismos, una de las propuestas que os hago fundamentalmente es esta: aprender a escuchar, aprender a escuchar. Aprender a escucharnos, a silenciarnos, a entrar en nuestra interioridad para aprender a trascendernos y encontrarnos con el otro como otro, dejarle ser,
no tener siempre la palabra en la boca del otro, no estar siempre reprochando, recriminando, juzgando, evaluando, midiendo, comparando, sopesando, compensando, sino dejar que las cosas fluyan, sean en su propia naturaleza y nosotros acompasarnos como un espejo, como alguien que está siempre presente en orden a hacer el bien y a estar atentos a las necesidades de los demás. Con esto acabo y nada, y os agradezco que estéis aquí de nuevo un sábado. Ya os comunicaré si el sábado que viene continuamos con esta reflexión o lo dejamos ya para la siguiente. No os preocupéis que os lo anunciaré debidamente, pero continuaremos. Y el próximo libro que vamos a tratar, sin duda, es El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Pues nada, quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que puedan ir surgiendo y yo pueda ver en el vídeo. Por favor, ahora todo lo que queráis, vamos, compartir en realidad que estamos compartiendo, pues quedo a vuestra disposición. A ver si soy capaz de ver alguna pregunta. ¿Queréis preguntar algo? ¿Cómo se llama el libro? El libro, para los que no habéis estado en el principio, es este. Momo, ¿vale? De Michael Ende. Preguntáis, ¿cómo detener el tiempo que nos atropella? Bien, esa es una pregunta que tiene relación con todo lo que hemos estado hablando. Vamos a ver, el tiempo en realidad, lo que podemos hacer con él es o cabalgar o sumergirnos. Es decir, el tiempo es una realidad con la que tenemos que convivir, no podemos vivir al margen, ¿vale? Hay muchas filosofías o formas de ver la vida que lo que tratan en esencia es de reducir dos impactos importantes en la persona como el deseo y el tiempo. Pero esos son al final mecanismos de huida que lo que pretenden es una especie de autohipnosis para liberarnos de una presión a la cual por nuestra propia contingencia estamos sometidos. Con lo cual no nos queda más remedio, dicho esto, que aprender a integrar el tiempo. ¿Vale? Lo que tenemos que procurar es que, primero, el tiempo no nos viva, ¿no? Como pasaba o como pasa en este libro, que los hombres de gris, que son para mí esos pensamientos que se están constantemente agolpando en nuestro interior, en nuestra conciencia, como he dicho, estén saturando nuestra capacidad, nuestra libertad de darnos a los demás y en sí misma nos hace más egóticos, más autoensimismados, ¿no? Lo que tenemos que aprender es precisamente a vivir nuestra vida, a que el tiempo no nos viva. Y para vivir nuestra vida, por eso insisto constantemente en la importancia de trascenderse. No es posible, a mi juicio, vivir teniendo un determinado señorío de nuestro propio tiempo si vivimos en el ego. Es imposible. Porque el ego siempre responde a deseos, a necesidades, a diseños, a ideales, y a muchos juicios y prejuicios que tenemos sobre la propia realidad, ¿no? La estructura del ego nos encorseta, no nos permite liberarnos, porque el ego, el problema que tiene es que no nos permite ver la realidad como es, no nos permite ver lo real como real. Y por eso insisto constantemente en la importancia que tiene trascenderse. Trascenderse es evidentemente un salir del ego, un morir a sí mismo, para conectar con algo que está vivo, que está presente y está real en nuestras vidas, pero está más allá del marco de nuestra propia conciencia. Eso es lo que tenemos que meditar, reflexionar y madurar, porque si no lo hacemos, al final constantemente volveremos al estrés, a los bucles cerrados constantemente de la ansiedad, de la angustia, de los miedos, y el miedo siempre será el motor de nuestras vidas. Por tanto, para poder verdaderamente ser dueños de nuestro tiempo, no hay mejor antídoto y mejor mensaje que vivir en confianza, vivir en amor, en el amor. ¿Por qué? Porque el amor es la fuerza que disipa cualquier miedo. El amor no puede convivir con los miedos. Donde hay amor, no hay miedo, y donde hay miedo, no hay amor. Pueden estar en razón de convivencia como el aceite y el agua en una olla, pero nunca, nunca se mezclan. Por eso, cuanto más amor, menos miedo. Por tanto, yo lo que seguiría es la máxima de anegar el mal con abundancia de bien, que creo que esto nos va a ayudar mucho.
¿Cómo podemos hacer para que el tiempo no nos viva? Bueno, creo que esto lo he explicado. Es decir, es un tema de actitud, es un tema de actitud que tiene que ver con mi decisión de si quiero vivir simplemente golpeado con los problemas desde lo contingente o decido dar un salto, trascenderme. Y eso requiere necesariamente un camino de introspección y de autoconciencia y de trabajo interior que yo es lo que creo que es la propuesta más importante que podemos tener en estos momentos de confinamiento en casa. Es iniciar ese viaje que tenemos muchas veces pendiente en nuestras vidas. Iniciarlo ya. No habrá otro momento mejor para hacerlo. Y cuando consigamos iniciar ese camino, fiarnos de personas que verdaderamente nos merezcan respeto, nos merezcan por su propia trayectoria, por su propia forma de ser, por su propia naturaleza, para que nos ayuden a hacer ese camino. Y yo creo que eso es otra cosa importante. O sea, aquí nadie nace aprendido, todos aprendemos siempre de alguien al cual debemos mucho. Y entonces aquí es una antorcha, unos con otros, haciendo este camino de trascendencia y de liberación del ego y de esa propia esclavitud que nos lleva al estar dentro del marco de nuestra propia conciencia. Sé que al decir esto mucha gente todavía puede ser que no entienda muy bien a qué me refiero, porque es lógico que cuando uno vive sometido o sumergido en sí mismo no quiera o no pueda ver qué significa algo que está fuera de la caja, en realidad. Yo estoy dentro de la caja, no puedo ver lo que hay fuera. Pero lo que sí que os digo es que tenéis que tener fe y confianza en aquellos que sí que lo expresamos, lo manifestamos con fuerza porque lo conocemos, lo participamos y lo vivimos. Y creo que es importante que sepáis que eso es así. Es decir, se puede vivir en el día a día con una gran agitación en el sentido de movimiento, de situaciones que tenemos que gestionar, pero con paz. Esa paz no viene de tener la mirada puesta en los problemas estrictamente, sino la mirada puesta en el ser, en el corazón de las cosas y después desde el ser y el corazón de las cosas, cómo se puede abordar con serenidad siempre ese día a día que nos embarga muchas veces. Estamos educados en el miedo. ¿Cómo nos enfrentamos a ello? Buena pregunta. Pues efectivamente estamos educados en el miedo porque yo creo que lo que sucede en el hombre, hay dos fuerzas, como he dicho, motores en el hombre, que es el miedo y la confianza o el amor. O sea, el amor es primario, ¿eh? Después viene la confianza. Pero ¿qué pasa? En el hombre el miedo funciona con más, digamos, virulencia, más rapidez, más fuerza, porque toca lo contingente, que es nuestro comer, nuestro vivir, nuestro día a día, ¿no? Entonces eso muchas veces cuando vemos que se siente amenazado nuestra propia supervivencia, pues salen todos los mecanismos de alerta de nuestro interior y esto, pues, por ejemplo, a nivel biológico, pues la adrenalina, la norepinefrina, el cortisol, que son hormonas que se liberan de las suprarrenales y bueno, otros lugares, pues se lanzan para acelerar, por ejemplo. Pero claro, generan bloqueo o generan un estado de alerta que lo que hacen es saturarnos constantemente. Es como un coche que va a 5.000 revoluciones en la zona roja, está constantemente tratando de sacar fuerzas, pero estás quemando el motor. Lo que hacemos es quemar el motor, saturarnos, y esa resiliencia, en lugar de tenerla más o menos en orden a poder como airbag de protección salvaguardarnos del día a día de los impactos, la tenemos totalmente consumida. Entonces lo que tenemos ¿qué sucede? Todo ese mecanismo lo que hace es que además empezamos a desfigurar o desconfigurar la realidad de las cosas porque hacemos de un pequeño problema un gran problema o de un gran problema ni lo vemos y minimizamos. Perdimos la perspectiva, que es uno de los dramas que tiene el vivir desde el miedo, es perder la perspectiva, porque solamente puedes tú mantener la perspectiva de algo en la vida. Esto es como un bar. Si el bar hay mucho humo, tú no ves la perspectiva, ni ves los objetos, ni ves las personas, ni ves las distancias. Entonces el humo es ese ruido interior, esos hombres de gris, ese miedo que se instala en nuestro interior, que nos deforma las figuras, la profundidad, y nos hace vivir en lo inmediato, en lo superficial, tanteando constantemente la salida a ese bar. Eso es un buen ejemplo, ¿no? Y entonces la mejor solución es anegar el mal con abundancia de bien, crecer en confianza, esa mirada positiva, estar constantemente mirando lo bueno que tiene cada cosa. Pero claro, ¿qué ocurre? Esto no es un diseño, porque eso no es una receta. Mira, tienes que aprender cada día, repítete 10 veces esto. Yo estoy hablando en otra dimensión. Lo que estoy diciendo es,
que para adquirir esa clase de visión donde se renuevan las cosas, te has de trascender, porque solamente al trascenderte ves ese infinito. En latín hay una expresión que es capax infiniti, la capacidad de verlo todo como una posibilidad, como una fuente de posibilidades. Y eso solo puede hacerlo quien se ha trascendido, quien se ha liberado y ha salido de su propia caja. Por eso es importante el tener ese propósito firme de dar ese salto y darlo ya y tratar de hacer lo que haga falta para darlo, porque lo que está en juego es mucho, y ese mucho, ya lo dije el día pasado, tiene que ver con la palabra esperanza. Solamente el que conserva esa capacidad de mirada infinita, es decir, hacia el infinito, podrá conservar la esperanza. Eso es algo que lo tengo muy definido. Y podrá vivir en esperanza y podrá tener esa capacidad de esperanzar a los demás. Y lo que está en juego, pues os podéis imaginar, son muchas cosas. Me preguntáis, el miedo mueve a mucha gente, parte de la sociedad. ¿Cómo podríamos enseñar a la gente a vivir empujados por el amor en lugar del miedo? Mira, aquí en este tema, esto no funciona a modo recetas. Esto no funciona a modo lo que simplemente podamos decir, compartir, ni incluso a modo de ejemplo. Esto va a modo de ser. Es decir, ¿qué significa? Tú cuando te trabajas a ti mismo, ya te presentas ante el mundo, ante la realidad como una propuesta. Es como un faro que te presentas en el lugar, en el modo adecuado para que cualquier barco que esté en la tempestad o pueda tener un recorrido incierto en su vida y le falte la brújula, encuentre un norte. No hay recetas porque... ¿Por qué no hay recetas? Porque la libertad humana se gestiona en cada acto. Es la dimensión de la libertad, donde tú eres, en función de cada pensamiento, de cada omisión, de cada acción, de cada pensamiento, de cada motivación, de cada emoción, ese es el que vas siendo. Y en cada definición y en cada respuesta que vas dando en el día a día de tu vida, estás definiendo tu ser. Estás abriendo esa esfera del ser. Y lo que estás haciendo con eso es posibilitar que los demás se inspiren para hacer ese mismo camino. Con lo cual, el mejor camino es ser nosotros ese camino. Gandhi decía, una frase que siempre comento en los talleres o en las conferencias que me gusta mucho, sé el cambio que predicas en el mundo. Bueno, no sé si hay más preguntas, no las sé ver. Bueno, no veo más preguntas, la verdad. No sé si estáis haciendo preguntas o no, pero bueno, ya lo damos por concluido, si os parece. Os agradezco muchísimo vuestra presencia. Vamos, yo disfruto muchísimo compartiendo con vosotros pues, mi propia vida, mi propia experiencia, mis propias reflexiones y espero que también contribuya y os ayude a vosotros para llevar en estos días pues para poner foco en lo que es importante de verdad y tengamos esa capacidad de ser nosotros mismos y auténticos. Nada, hasta bien pronto, cuidaros y siempre con vosotros. Muchísimas gracias.